Estamos al aire. Bien, chicos, ¿qué les parece si para comenzar este estudio bíblico, los que podamos por el espacio, nos ponemos de rodillas para hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque finalizando este sábado podemos todavía reunirnos para estudiar tu palabra. Te pedimos por favor que en este poco tiempo que nos queda ya, Señor, en el tiempo del fin, podamos aprovechar lo más que podamos para aprender todo lo que tu santa palabra nos enseña. Quédate con nosotros y bendice a los miles de hermanos que en todo el mundo nos están escuchando o nos están viendo, Señor. Quédate con nosotros y te pedimos la presencia de tu Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles. En el nombre de Jesús te lo ruego, perdona nuestros pecados por Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, chicos, estamos un poco cansados, ya finalizando el sábado. Yo les quiero agradecer que hayan venido y realmente les quiero agradecer mucho, chicos, porque dentro de poco ya no vamos a poder estudiar. Y eso es lo que me preocupa. Entonces yo le quiero dar un mensaje a los hermanos que nos siguen a través de internet y a través de los blogs. Les pido por favor que cuando puedan, que bajen todos los temas, todos los audios, todos los videos que tenemos nosotros, que traten de bajarlo a su computadora, a CD, a DVD, a MP3, lo que sea. Traten de bajarlos cuanto antes porque viene el tiempo donde ya no vamos a poder estudiar. Viene el tiempo donde quizás ya no vamos a poder filmar videos, no vamos a poder grabar audio y tienen que tener de algún lado donde repasar. Y eso era algo que me había olvidado de decirles en las clases anteriores. Traten de bajar cuanto puedan todas las clases que tenemos, así tengan de dónde tomar nota, tengan de dónde repasar. También quiero agradecer a todos los hermanos que nos escriben y pedirle que oren por nosotros porque realmente necesitamos de sus oraciones y nosotros oramos por ellos. Realmente creo que Dios nos está llamando, hermanos, a que oremos los unos por los otros, sobre todo ahora en el tiempo en que se aproxima el reavivamiento y la reforma. Les agradezco que hayan venido. No sé por cuánto tiempo más iremos a poder estudiar. Están pasando muchas cosas y yo discierno que se vienen grandes acontecimientos dentro de muy poco tiempo. Ya después en privado vamos a hablar de eso. Hoy nos toca ver, hermanos, gracias a Dios, la clase número 7. ¿Sí? Estamos viendo lo que es reavivamiento y reforma, ¿no? Clase número 7 y el título sería Reavivamiento y Reforma, segunda parte. Así sería. Clase número 7, Reavivamiento y Reforma, segunda parte. La primera parte hemos visto la otra vez. Yo ahora me voy a dedicar, lo dividí en dos al estudio bíblico. Vamos a ver solamente la mitad hoy. Y les comento por qué, hermanos. El reavivamiento y la reforma viene. Nosotros ya estamos orando por el reavivamiento y la reforma. Y yo espero que con esta clase, con la clase número 7, cierre mucho más el círculo que con lo que hemos estudiado en la clase número 6. Ya nos estamos metiendo más de lleno en lo que es reavivamiento y reforma y ustedes tienen la suerte de poder estudiar, pero hay muchos hermanos en el mundo que no tienen idea. Y repito, hermanos, yo me asusto por la cantidad de calamidades que están pasando en Estados Unidos y justo en Estados Unidos. ¿Por qué justo ahí? Porque ahí se tiene que dar la ley dominical y ahí tiene que partir. Recién estábamos viendo por televisión acá, como acá en Bariloche ha erupcionado un volcán y está cayendo ceniza, hermanos. Qué raro, ¿no? En los lugares de placer, de vacaciones, en los lugares donde hay más pecado. Y yo me acuerdo cuando yo leía y nadie me creía que las ciudades principalmente pecaminosas serán visitadas con calamidades, decía el Espíritu de Profecía. Las ciudades más pecaminosas. O sea que yo estoy cansado, ahora ustedes también estamos cansados, hemos tenido un día agotador, sanamente agotador, porque hemos estado en las cosas de Dios y ya no sabemos cuánto tiempo más iremos a poder seguir estudiando. Ojalá que podamos y ojalá que lo aprovechemos.
Hoy vamos a ver clase número 7, reavivamiento y reforma, segunda parte, y ya estamos entrando de lleno a lo que es el reavivamiento y la reforma. Y hoy ya entramos a ver conceptos más objetivos del reavivamiento y la reforma. Muchos se van a quedar afuera, hermanos. Se van a quedar afuera del reavivamiento y la reforma. Por eso es que, hermanos, hay que entender lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía, porque se acerca ya el reavivamiento y la reforma. Ya hay gente que está orando por eso. Pero muchos quedarán afuera. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué mucha gente se va a perder, adventista que está dentro de la iglesia. ¿Por qué muchos van a quedar afuera, hermanos? Así que vamos a ir al libro de Joel, capítulo 2, para retomar lo que habíamos visto en la clase pasada. En Joel, capítulo 2, dice lo siguiente. Joel, capítulo 2, retomamos, hermanos, y yo les voy a pedir que hagamos silencio y reverencia para que podamos concentrarnos en esto. En Joel capítulo 2, versículo 1, noten, por favor, yo les pido por favor que noten lo que dice el versículo 1, que dice lo siguiente. Tocar trompeta en Sión. ¿Ven por qué nosotros desde ya estamos orando y avisándole al mundo adventista que se viene un reavivamiento y una reforma en el seno del pueblo de Dios, o sea, adentro y no afuera? Tocad trompeta en Sión y pregonad. Pregonad. Tocad trompeta y pregonad. Noten las dos palabritas. Tocad trompeta y pregonad. Y nosotros, como grupo pequeño, estamos pregonando. Estamos tocando trompeta. Y hay miles de hermanos en todo el mundo que nos escriben y están escuchando estas clases bíblicas y se van preparando conforme a lo que dice la Biblia y conforme a lo que dice el espíritu de profecía. Pregonad en mi santo monte. Noten, tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Viene la segunda venida de Cristo. Hermano, el día de la ira de Jehová se le llama a dos cosas. A la segunda venida de Cristo y al día profético también, en el cual caen las plagas. Entonces, como está cercano, tiemblen todos los moradores de la tierra, tiemblen los mundanos. Y porque se está pregonando que tiemblen todos los moradores de la tierra, es que por eso tiene que venir primeramente el reavivamiento y la reforma en la iglesia, para que a su vez la iglesia reciba la lluvia tardía y se termine de predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el día de la ira de Jehová se aproxima. El fin del tiempo de gracia, el año en que caen las plagas y la segunda venida de Cristo. Por ahí se anda diciendo, hermanos, que el 15 de octubre, hermanos, 15 de octubre o 15 de noviembre de este año viene Cristo. Los grupos separatistas andan diciendo, hermanos, que el 15 de octubre o el 15 de noviembre, aproximadamente por ahí viene Cristo. Terrible error, hermanos, porque no va a venir. Y yo desde ya les digo, no va a venir en esa fecha. Porque se están tragando y se están comiendo un montón de acontecimientos proféticos que no los entienden. Que yo me he cansado de explicar cuáles son los acontecimientos proféticos anteriores al fin del tiempo de gracia y cuáles son los acontecimientos proféticos anteriores a la segunda venida de Cristo. Nos hemos cansado de explicar la cantidad de acontecimientos proféticos anteriores al fin del tiempo de gracia y la cantidad de acontecimientos proféticos anteriores a la segunda venida de Cristo. Y como la gente no los estudia porque no son detallistas, primero que nadie sabe el día y la hora, ¿no? O sea que ya desde el vamos que están equivocados. Segundo, aunque viniese el 15 de octubre de ahora del 2011, como dicen los grupos separatistas de la iglesia, anti-iglesia, un año anterior ya tendrían que haber finalizado el tiempo de gracia y tendrían que ya estar cayendo las plagas, y no está cayendo nada, hermanos. Ya tendría que haber finalizado el tiempo de gracia en octubre del 2010 o en noviembre del 2010, aproximadamente, redondeando. Ya se tendría que haber terminado de predicar todo el evangelio. Ya tendría que haber caído la lluvia tardía. Ya se tendría que haber dado el reavivamiento y la reforma.
ya se tendría que haber impuesto la marca de la bestia y anteriormente se tendría que haber formado la imagen de la bestia, que es otra cosa distinta. ¿Y dónde está? Se lo comieron a todos los acontecimientos proféticos anteriores al fin del tiempo de gracia, hermanos queridos. Se dan cuenta, a pesar de que no es el tema, ya próximamente yo voy a iniciar una serie, y vamos a iniciar una serie, hermanos, donde se llama Contestando Preguntas. Y vamos a contestar a todas las preguntas que nos hacen los hermanos, porque resulta que me están escribiendo un montón de preguntas de diferentes partes del mundo y tenemos que responder, hermanos. Pero solamente les puedo decir que se comen y se tragan todos los acontecimientos proféticos. ¿Para qué Cristo ha dado una secuencia profética? ¿Para qué el Señor Jesús se desvivió por explicar todos los acontecimientos proféticos para que nadie le preste atención? Ha dado secuencia profética, cronología profética, un acontecimiento sigue a otro y resulta que nadie los entiende ni los estudia y por eso se comen todos los acontecimientos proféticos y también no le hacen caso al hecho de que Cristo ha dicho que nadie sabe el día y la hora de la venida de Cristo. Es decir, el día y la hora se lo va a saber recién en la séptima plaga. En la séptima plaga, cuando se den la profecía de los 7 truenos, ahí, cuando se da la liberación de los santos, se va a dar el conocimiento del día y la hora de la venida de Cristo. Y el pueblo de Dios va a entender, pero los impíos no entenderán. El mensaje de los 7 truenos, que después lo vamos a estudiar y que está en la Biblia. Entonces, hay grupos que dicen que ponen fecha para la ley dominical, ponen fecha para el derramamiento de la lluvia tardía, ponen fecha para la segunda venida de Cristo, y por no estudiar concienzuda y detalladamente la Biblia, caen en errores satánicos. Y ya hasta hay blogs solamente para explicar que Cristo viene el 15 de octubre, o el 15 de noviembre, o el 15 de diciembre, qué sé yo. Bueno, aquí, hermanos, nosotros vamos a ver que esto no es así, pero sí se conoce el orden de los acontecimientos proféticos y la cercanía de los mismos. Aquí dice, hermanos, tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, hermanos. Y ahora, queridos hermanos, leemos los versículos 12 y 13. Y ahora noten, antes de que venga Cristo, antes de que finalice el tiempo de gracia, noten lo que dice el versículo 12 y 13. Por eso, o sea, ¿por qué? Por eso, como viene el día de la ira de Jehová, por eso, pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, hermanos, y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Y ahora versículo 15 al 17, hermanos. Noten lo que dice el versículo 15 al 17. Si nosotros fijamos bien, presten atención. Es interesante cómo vuelve a repetir el tema de que hay que avisar al mundo y a la iglesia. A la iglesia, al mundo y a la iglesia. Noten. Tocar trompeta en Sión. Pregonad ayuno. Esto es lo que hay que pregonar. Se aproxima, hermanos, el reavivamiento y la reforma, y esto es lo que hay que pregonar. Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno. Y noten lo que dice, hermanos, llamad a congregación, reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad los niños y los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y noten lo que dice acá, hermanos queridos. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no pongas en oprobio, o sea, azote, castigo, y no pongas en oprobio a tu heredad para que las gentes se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Tenemos que orarle, Señor, perdónanos. Y que cuando venga el azote de la ley dominical, el ventilador de Dios, el zarandeo de Dios, que no nos destruya a nosotros. Si nosotros estamos consagrados y firmes, el azote
no nos saca de la iglesia a los que estemos bien. Al que esté mal, el azote le hace efecto y lo saca de la iglesia. Muchos hermanos te van a traicionar cuando venga la ley dominical. A pesar de que hay gente que dice, no, la ley dominical no importa, hemos demostrado que sí importa. Y ahora vamos a demostrar más. Y ahora noten lo que dice. Versículo 23, hermanos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Ya hemos explicado eso en la clase pasada. Versículo 28. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Versículo 29. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Versículo 32. Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y también en los que quedaren, en los cuales Jehová habrá llamado, que es el remanente adventista del séptimo día. El versículo 32 acá es profundo y lo tocamos cuando vemos la conversión de los judíos en el tiempo de fin. Pero aquí básicamente la última parte del verso 32 dice, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Hay un remanente en el tiempo del fin al cual Jehová los habrá llamado. Somos nosotros. O sea que en todo Joel capítulo 2 dice que viene el día de la ira de Jehová. Pero antes habrá un reavivamiento y una reforma en el seno del pueblo de Dios, tipificado en la escritura que se le daba a los israelitas. Hay una profecía escondida en Joel capítulo 2. Hay una profecía escondida que se aplica a la iglesia adventista del tiempo del fin, porque en Joel capítulo 2 se habla del derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía. ¿Y quién recibe la lluvia tardía en el tiempo del fin? La iglesia adventista del séptimo día. En Joel capítulo 2, hermanos, está una profecía que habla del reavivamiento y la reforma de la iglesia adventista y la recepción del Espíritu Santo como lluvia tardía de la iglesia adventista. En Joel capítulo 2 están las dos cosas. Nosotros siempre leíamos la lluvia tardía, el descenso del Espíritu Santo, pero nunca leíamos el contexto anterior, que es todo lo que se le advierte al mundo. Y en el mismo capítulo está escondida la profecía del reavivamiento y la reforma, donde se convertirán completamente con ayuno, con lamento, con lloro, con mucha contrición, con sincera conversión. Y ya van a ver, hermanos, cómo en esta noche vamos a dejar más en claro lo que es el reavivamiento y la reforma. Hermanos, pronto va a haber una conversión y una consagración nuestra total a Dios, con ayuno, con lloro, con lamento, con humillación ante Dios. Nos vamos a humillar completamente ante Dios y va a haber un reavivamiento de la piedad primitiva como ustedes jamás han visto en la iglesia. Pero vamos a ver algo. ¿Cuál es la situación actual de la iglesia y por qué es que se necesita un reavivamiento, una reforma? Vamos a ver cuál es la situación actual de la iglesia. Primero analicemos cuál es la situación actual de la iglesia. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 17. Primero veamos nuestra situación actual. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 17, se nos muestra terriblemente la condición nuestra y por qué es que la más urgente necesidad nuestra es un reavivamiento y una reforma. Versículo 15 al 17. Dice así, hermanos queridos: yo conozco tus obras, dice Jesús de nosotros, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y dice el versículo 17, hermanos: porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Esta es la condición nuestra de tibieza espiritual, o sea, estamos mal espiritualmente.
¿Y ustedes por qué creen que hay tantas peleas adentro de la iglesia entre tantos hermanos de iglesia? ¿Por qué ustedes creen que hay fornicación en la iglesia? ¿Por qué ustedes creen que hay adulterio dentro de la iglesia? ¿Por qué ustedes creen que los jóvenes van a bailar, toman, fuman, se emborrachan? ¿Por qué hay tanta carnalidad o mundanalidad? ¿Por qué hay tanta superficialidad dentro de la iglesia? ¿Por qué hay bandos, divisiones? ¿Por qué hay tantos chismes, tantas críticas, tantas calumnias, tantas malas caras, tantas malas actitudes? Porque estamos en esta situación. Y dice, tú te crees rico y tú dices, no tengo necesidad de nada. Y como él cree, como nosotros creemos que no tenemos necesidad de nada, si creemos que no tenemos necesidad de nada, ¿vamos a recibir el Espíritu Santo? No. Los que creen que no tienen necesidad de nada, no van a recibir el Espíritu Santo. Yo por ahí me pongo mal porque vienen hermanos y me dicen, hermanos que se han apartado de la fe, que son muy amigos míos, y la iglesia no sabe que son amigos míos, a pesar de que están apartados. Me dicen, mira, yo he ido a tal boliche y lo he visto a fulano, a sultano, a mengano y a perengano. Y lo he visto a este que tiene cargo, y al otro que es anciano, y al otro que es tesorero, y al otro que es así, bailando, y con una chica, y el otro estaba con 2 chicas. Aquí está descrita la situación, y como creen, o como creemos, o como nos creemos que no tenemos necesidad de nada, pues no vamos a recibir nada. El que dice que no tiene necesidad de nada, no va a recibir nada. Esa es la situación en la cual estamos. Por eso es que se necesita un reavivamiento y una reforma. Y noten, hermanos, por favor, presten atención, porque el mensaje a la iglesia de la Odisea es muy profundo, muy abarcante, y yo lo vengo enseñando hace muchos años a esto. Ahora, hermanos, en el versículo 18 se profetiza y se hace un llamado al reavivamiento y la reforma. Noten cómo en el versículo 18 se profetiza que va a haber un reavivamiento y una reforma, y también se hace el llamado. Cristo mismo le hace un llamado al reavivamiento y a la reforma. Por eso es que muchos nunca han entendido que el versículo 18 es el versículo del reavivamiento y la reforma, donde se llama, se amonesta y a la vez se profetiza. Pero ya explico, vamos por parte para que no nos adelantemos. En el versículo 18 Cristo dice, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y dice Cristo, este es el llamado que yo hago al reavivamiento y la reforma. Y es un bloque, el versículo 18 es un bloque que está puesto ahí para profetizarnos, decirnos y enseñarnos lo que se viene en la iglesia. Pronto se va a cumplir el versículo 18. Y muchos hermanos, y ya van a ver lo que les voy a mostrar esta noche, hermanos, por favor, no se pierdan, no se me lo cansen ni se me los duerman a lo que les voy a mostrar. Pronto se va a cumplir el versículo 18. Ahora, ¿saben qué es lo triste? Que la minoría en el seno de la iglesia se va a reavivar y se va a reformar, y la mayoría apostatará. Pero aún así, la iglesia adventista del séptimo día sigue siendo la iglesia verdadera de Dios, y no hay que irse de adentro de la iglesia adventista del séptimo día. Entonces dice, hermanos queridos, yo te amonesto que de mí, todo está centrado en Cristo. Tenemos que volvernos súper cristocéntricos, porque todo hay que comprarlo de Él, ir a Él, comprar de Él, adquirir de Él, recibir de Él, obtener de Él, beber de Él, comer de Él, obtener de Él. Todo tenemos que volvernos en el tiempo del fin súper cristocéntricos y llegar a reflejar a Cristo en carácter. Algo que a mí me cuesta, algo que a ti te cuesta, pero por lo menos estamos entendiendo lo que se viene. Ustedes no entendían el tema del versículo 18, y ahora estamos viendo que pronto se va a cumplir eso.
Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego. Eso es la fe que obra por el amor, para que tengamos verdadera riqueza espiritual y seas vestido de vestiduras blancas, la justicia de Cristo, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, o sea, la vergüenza de tener un pésimo carácter, un pésimo testimonio cristiano, una pésima vida espiritual, una pésima vida moral, un pésimo testimonio cristiano. Todos nosotros, hermanos, yo no puedo decir, qué maravilloso que soy yo. No, hermanos, yo también soy tibio. Yo no me puedo creerme el santito y decir, ¿saben qué, hermanos? Como yo predico, yo soy un ejemplo para ustedes. No, hermanos, todos estamos en la lucha. Y el que dice que es justo, ese es el que peor está mal. Y el que dice que salió de la tibieza, ese es el que primerito que no ha salido de la tibieza. Pero ahora noten, si bien es cierto, Cristo amonesta y te dice, como estás mal, esta es la solución, lo que yo te pido. Yo te estoy pidiendo reavivamiento y reforma. Te estoy amonestando a que compres en el tiempo del fin todo esto que te digo. Pero noten, hermanos, si bien es cierto, Cristo en el versículo 18 pide conversión completa de la iglesia adventista, que salga de la tibieza, le está pidiendo eso, hermanos. Ese reavivamiento y esa reforma no se da hasta el versículo 19. Y noten lo que dice el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pero ¿cómo que ya no se han arrepentido? No, dice que Él va a castigar y va a reprender. Entonces, cuando Él castigue y reprenda, sé pues celoso, sé pues, la palabra pues significa conclusión, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cuándo? ¿Cuándo me tengo que arrepentir? Cuando Dios aplica su disciplina sobre nosotros como iglesia. Cuando Cristo comience a aplicar su disciplina sobre la iglesia, Cristo va a decir, los estoy reprendiendo, los estoy castigando, los estoy disciplinando. Bueno, pues sean celosos y arrepiéntanse. Entonces, cuando Cristo reprende y castigue, el pueblo de Dios tomará conciencia, muchos tomarán conciencia para ese tiempo profético, que ya falta poquito que se cumpla, y muchos van a responder y se dará el reavivamiento y la reforma como consecuencia de que le harán caso y serán celosos y se arrepentirán. ¿Se va entendiendo? Porque ahora nadie se arrepiente. Predicamos y predicamos y predicamos y hacemos semanas de oración, y lo mismo, hacemos semanas de oración y después un grupo de jóvenes se va a bailar el sábado a la noche, el otro fornica, el otro se vuelve mundano, el otro ya no quiere tener comunión con Cristo, el otro no estudia, el otro se vuelve al mundo, el otro pone en primer lugar los deportes y después a Cristo, las salidas primero y después Cristo. ¿Por qué si hacemos tantas semanas de oración no da resultado como debiera darlo, hermanos? No es que no da, sino que no da el resultado como debiera darlos. Desde que yo entré a la iglesia he visto a ustedes y a mí, a todos nosotros, a toda la iglesia, semana de oración tras semana de oración tras semana de oración. ¿Y dónde quedó la consagración? Después pasa un mes y nos olvidamos de todo. A veces pasa una semana y ya nos olvidamos de todo. Entonces Cristo dice acá, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El versículo 18, Cristo pide el reavivamiento y la reforma. Pero el mismo Cristo dice que Él tiene que reprender y castigar, y ahí pues serán celosos y se arrepentirán. Ahora, ¿qué es el castigo y la reprensión de Cristo? Dios nos castiga a través de diferentes procesos de zarandeo, pero el zarandeo último y el principal de todos, el cenit del zarandeo, es la ley dominical, el último zarandeo para el pueblo adventista. ¿Será que la ley dominical es el último zarandeo para el pueblo adventista? ¿Será una disciplina? ¿Será un castigo? ¿Será un azote de Dios? La hermana Juárez le llama el zarandeo, le llama el ventilador de Dios. Cuando venga la ley dominical. Y yo te voy a leer algo, hermanos,
¿Será que lo que yo estoy diciendo es así o estoy inventando? Vamos a ir a un fabuloso libro que se llama Mensajes Selectos Tomo 3, que sería bueno que lo consigan. Mensajes Selectos Tomo 3, hermanos queridos, página 439 y 440. Hay que saber discernir estas cosas. Mensajes Selectos Tomo 3, página 439 y 440, y por favor presten atención, la hermana Juárez está hablando acá para el tiempo cuando habría de surgir la ley dominical, para tiempo futuro. En la página 439, presten atención a esto, hermanos, se los pido, por favor, presten atención a esto. No debemos provocar a aquellos que han aceptado el falso día de descanso, una institución del papado, en lugar del santo sábado de Dios. Su falta de argumentos bíblicos a su favor los encoleriza más y los hace más determinados a suplir con el poder de su fuerza los argumentos que faltan en la palabra de Dios. La fuerza de la persecución sigue los pasos del dragón, por lo tanto debe ejercerse gran cuidado para no causar ninguna provocación. Y ahora noten lo que voy a leer, hermanos, por favor noten. Y de nuevo, limpiemos como pueblo el campamento de toda contaminación moral y pecados agravantes. Dice que en nuestro campamento, en nuestra iglesia, hay contaminación moral y pecados agravantes. Y hermanos, en nuestras iglesias hay severos problemas de pecado que no se los puede esconder. Y Dios nos está llamando al arrepentimiento. Noten. Y de nuevo, limpiemos como pueblo el campamento de toda contaminación moral y pecados agravantes. ¿Hay pecados agravantes? Ustedes mismos saben cuáles son los últimos acontecimientos que han acontecido, por ejemplo, en nuestra iglesia local. No vamos a ir a la iglesia del centro, vamos a Villalén, no vamos a Ciudadela, no vamos a Lola Mora, vamos a nuestra iglesia. Todos sabemos bien cuáles han sido los últimos acontecimientos que han pasado. ¿Y no son pecados agravantes eso? ¿No dan mal testimonio ante los incrédulos? ¿Pero qué tiene que ver esto, Hugo, con lo que vos nos ibas a explicar? Bueno, ahora le explico. Y de nuevo, limpiemos como pueblo el campamento de toda contaminación moral y pecados agravantes. Toda la prudencia del mundo no puede salvarnos de un zarandeo terrible, y todos los esfuerzos hechos ante las autoridades no nos librará del azote de Dios. ¿Cómo? Porque había hermanos que dicen, no, pero si somos prudentes, bueno, seamos calladitos, seamos miedosos, seamos bien prudentes, cosa que los que promueven la ley dominical no nos molesten, y yo estoy chocho en mi casa viendo la novela, por poner un ejemplo, ¿no? Viendo la novela y nadie me molesta, incluso soy mundano, puedo volverme pecador, pero mientras sea prudente nadie me molesta en la ley dominical porque soy prudente. No, dice la hermana Juárez, noten, por favor noten. Toda la prudencia del mundo no puede salvarnos de un zarandeo terrible, y todos los esfuerzos hechos ante las altas autoridades no nos librará del azote de Dios, sencillamente porque el pecado es acariciado. Si como pueblo no nos mantenemos en la fe y defendemos no solo con la pluma y la voz los mandamientos de Dios, sino que los observamos cada uno de ellos, no violando un solo precepto conscientemente, entonces la debilidad y la ruina vendrán sobre nosotros. Explico para que quede claro. La ley dominical es un azote de Dios. Lean el contexto, lean la página 438, 439 y 440 de Mensajes Selectos Tomo 3, y está hablando de la crisis futura de la ley dominical. Y dice así, la ley dominical es el azote de Dios. Si nosotros nos preparamos, cuando venga el azote de Dios, no será ruina para nosotros, porque recibiremos la aprobación y la lluvia tardía de Dios.
Si no nos preparamos, el azote de Dios nos afectará y quedaremos fuera de la iglesia sin lluvia tardía. Así de sencillo, ¿se entendió o no? Bueno, en la página siguiente dice así: debemos estar preparados y a la espera de las órdenes de Dios. Naciones enteras serán conmovidas hasta su propio centro. Se retirará el apoyo a los que proclaman la única norma de la justicia, la única prueba segura del carácter, y todos los que no accedan a lo decretado por los concilios nacionales. ¿De qué viene hablando? De la ley dominical. Entonces, ¿qué es el azote de Dios? ¿Qué es el zarandeo terrible? Claro, hermano, porque dice el contexto, lo dice. El contexto lo dice y sigue hablando porque es una carta larga. Bien, hermano, así me gusta que entiendan. Y obedezcan, dice, y todos los que no accedan a lo decretado por los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales para exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado, deshonrando el santo día de Dios, sentirán no solo el poder opresivo del papado, sino el del mundo protestante, que es la imagen de la bestia. Y ahora noten por favor, el gran asunto que muy pronto afrontaremos, que son las leyes dominicales, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado. Todos aquellos a quienes Dios no ha señalado, a quienes Dios no ha escogido, cuando vengan las leyes dominicales, se van de la iglesia. Ahora, noten esto, hermanos. El gran asunto que muy pronto afrontaremos eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado. Y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. ¿Qué viene primero, hermanos? ¿La ley dominical o la lluvia tardía? La ley dominical. La ley dominical, hermanos. Las leyes dominicales vienen primero. ¿Dónde lo dice? Mensajes Selectos, tomo 3, página 440. Pero hay hermanos que dicen que no, que primero viene la lluvia tardía y después la ley dominical, que no han leído Mensajes Selectos, tomo 3, página 440 y su contexto respectivo. Una nueva vida procede de las agencias satánicas para trabajar con un poder del cual no nos hemos dado cuenta hasta ahora, que es las leyes dominicales. Y no tomará posesión del pueblo de Dios un nuevo poder de arriba, la lluvia tardía. Hermanos, la ley dominical o las leyes dominicales son el ventilador de Dios, el zarandeo terrible, la crisis venidera, el azote de Dios. ¿Y saben por qué muchos se van a ir de la iglesia? Sencillamente porque el pecado es acariciado, dice acá. ¿Por qué será la ruina? Sencillamente no se podrán librar del azote de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es acariciado. Todos los que acarician el pecado en su vida, cuando venga el azote de Dios, no van a soportar y se irán. Porque para soportar el azote de Dios se necesita lluvia tardía. Y para tener lluvia tardía se requiere consagración. ¿Se entendió o no se entendió? La ley dominical es el ventilador de Dios, hermanos. Y te dice clarito, te lo dice clarito en la página 440. Eliminará a todos los que no sirven y recién el Señor tendrá un ministerio puro, verdadero, consagrado, porque se reavivará y reformará y estará preparado para la lluvia tardía. Por eso es que yo les decía, chicos, que dentro de la secuencia profética estaba imagen de la bestia, marca de la bestia, reavivamiento y reforma, lluvia tardía, predicación mundial del Evangelio y fin del tiempo de gracia. O sea que cuando dicen que Cristo va a venir el 15 de octubre, por ejemplo, no puede ser, hermanos, porque si bien es cierto, los acontecimientos van a ser rápidos, aún así tienen un proceso y un orden. Y ese proceso y ese orden no lo conocen los que no estudian detalladamente la Biblia y el espíritu de profecía. Aparte, Hugo, la Biblia dice que no se sabe ni el día ni la hora de la venida del Hijo del Hombre, y el espíritu de profecía dice que de 1844 en adelante ya no hay fecha. Exactamente, la Biblia dice clarito que el día y la hora no lo sabe nadie.
y encima a partir del año 1844 dice clarito que ya no hay una fecha definida para ninguna profecía. Lo único que podemos conocer, o mejor dicho, todo lo que vamos a conocer a partir del año 1844 son el orden cronológico de los acontecimientos proféticos y la cercanía de los mismos, pero ya no una fecha definida. Habiendo dejado en claro eso, hermanos, vamos a ver cómo se profetiza también el reavivamiento y la reforma en la misma epístola de Santiago que ustedes ya conocen, pero que no nos hemos dado cuenta. Nosotros siempre leemos el capítulo 5, pero ya se lo viene profetizando en el capítulo 4 anteriormente cómo tiene que ser el reavivamiento y la reforma. En Santiago capítulo 4 dice lo siguiente. En Santiago capítulo 4, versículo 8 al 12, se profetiza, hermanos, el versículo 8 al 12 se profetiza ya, hermanos, el reavivamiento y la reforma, que se lo va a volver a mencionar en el capítulo 5. Pero primeramente leamos capítulo 4, versículo 8 al 12. Porque hay gente que dice, pero ¿cómo me tengo que reavivar? ¿Cómo me tengo que reformar? Yo no entiendo. Bueno, ahora vamos a ver para que nos quede bien claro. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. En cuanto tú te comienzas a acercar a Dios, Dios no puede resistir eso y se acerca a vos. Se acerca a ti. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, los pecadores que hay en el pueblo de Dios, ¿qué tenemos que hacer si estamos siendo pecadores? Limpiar nuestras manos de la suciedad del pecado. ¿Se entiende o no? Dejar de practicar el pecado. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los inconstantes, los debiluchos, los indecisos, los de doblado ánimo, purificad los corazones. Y noten que tiene la misma fraseología que Joel. Afligíos y lamentad y llorad. ¿Acaso no, cuando vemos nuestro pésimo carácter, no tenemos que llorar a veces por el mal carácter que tenemos y por el mal testimonio que damos? Y decirle, Señor, por favor, cambia porque tengo un carácter pésimo, tengo un carácter horrible, tengo un mal testimonio. Señor, cambia mi carácter porque es tan fuerte mi tendencia pecaminosa o el pecado acariciado o la naturaleza pecaminosa heredada, lo que sea, hermanos, es tan fuerte que a veces no podemos obedecer ni lo más mínimo. Y Cristo quiere que le pidamos fuerza y no que nos quedemos en el estado en el que estamos. Es grave lo que les estoy diciendo, hermanos. Hay que llorar y clamar por cambiar nuestro carácter. Y yo soy el primerito que tengo que pedirle eso a Dios. Por eso dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Se profetiza, se anticipa. Y noten qué hermoso lo que dice el versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, ya no eres guardador de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero ¿quién eres tú que juzgas a otro? Se anunció, se profetizó el reavivamiento y reforma. Y dice, ¿cómo nos tenemos que reavivar? Ay, yo no sé, dicen algunos. Se hacen los que no entienden. Tenemos que humillarnos, orar, clamar, dejar de practicar el pecado, pedirle a Dios que nos cambie el mal carácter que tenemos. Y si es necesario llorar, si es necesario afligirnos, y si tengo que hacer ayuno, porque capaz que tengo un muy mal carácter, entonces es necesario que ayune, y habrá que ayunar, hermanos. Pero no decir, bueno, yo soy así y quedaré así. Y recién ahora viene el capítulo 5, que no lo voy a explicar porque ya lo conocen, pero lo vamos a leer nada más. Capítulo 5, versículo 8 y 9. En el capítulo 5, versículo 8 y 9, también sigue hablando del reavivamiento y la reforma.
Tened también vosotros paciencia y confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque no seáis condenados. Dejen de pelearse unos con otros. He aquí el juez está delante de la puerta. No tenemos que pelearnos, hermanos. Y testimonio personal mío es, yo conozco un par de hermanos por ahí que siempre me han hecho la persecución. Y nada que ustedes me digan que tienen dones, son conocidos por su inutilidad en la obra de Dios. Y sin embargo me hacen la persecución. Yo ni en cuenta los tengo, pero ellos me hacen la persecución. Y nunca triunfaron en nada, nunca lograron nada en la obra de Dios, jamás. Pero hacen la persecución a mí y a otros hermanos que hacen la obra de Dios. Yo ni siquiera peleo con ellos, pero ellos siempre están haciendo la persecución a mí, o a ustedes, o al que hace la obra de Dios. Y son característicos por su inutilidad en la obra de Dios. Y aquí dice que no tenemos que pelearnos. Y si te pelean, tú no pelees. Si te pelean, tú vete a otro lado. El cristiano inteligente, el cristiano que tiene sabiduría de Dios, no tiene tiempo para pelear, solamente tiene una comida que comer, que es hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Hermanos, cuando un hermano me quiere pelear, tiene que ser mucho para que yo ya lo enfrente. Y siempre que enfrente, siempre gané en el debate. Y eso ustedes lo saben. Pero yo prefiero evitar eso y prefiero no pelear. Había hermanos que me criticaban por ciertos sermones que yo había dado y yo los llamé al debate y los llamé a través de los ancianos de mi iglesia, nunca se presentaron. Los reté a debatir a ellos, nunca quisieron aceptar. Entonces, ¿a qué voy yo, hermanos? No tenemos que pelear, yo les doy un consejo de lo que yo hago, yo no peleo. Ahora cuando ya es muy grave los reto al debate a ver qué tanto sabe. Pero si no peleen, si hay un cristiano inútil que te está molestando, tú tienes que hacer la obra de Dios. No tienes tiempo para detenerte a pelear, que vaya a buscar a otro con quien pelear. Ustedes son muy preciosos a la vista de Dios. Ustedes están en un nivel más elevado espiritualmente, no tienen tiempo para la tontera. Yo no tengo tiempo para la tontera, yo tengo una obra que hacer y no me dejo desviar de esa obra por nada. Sin embargo, hermanos, siempre vas a tener los inútiles que te hacen la contra. Entonces, hazle caso a lo que dice acá, no le hagas caso. Busca no pelear, busca tener amor, busca dejar de lado. Tú tienes una meta, es obedecer y servir a Cristo y nada más. Y los demás hermanos que busquen otro con quien pelear, tú no le des lugar. Por eso dice acá, hermanos, no os quejéis unos contra otros porque no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Es grave, hermanos. Es grave. Cuando un hermano te pelee, te juzgue o se te queje, no le lleve el apunte, tú haz la obra. Mis ancianos consejeros de la iglesia, que son excelentes personas, me dicen así, no le lleve el apunte. Fulano de tal, y para que sepan, tengo contacto con todos los ancianos de la iglesia. Siempre estoy hablando con ellos por teléfono. Y son muy buenos consejeros y son muy sabios. Y ellos me dicen así, no les llevé el apunte, fulano de tal ya es conocido por su conducta. Y me dan su diestra en señal de compañerismo. ¿Pero por qué, hermanos? Porque ellos también entienden que para lograr el reavivamiento y la reforma, nosotros tenemos que movernos de esta forma, o sea, no buscar eso. Por eso dice, podemos llegar a ser condenados por estar peleando. Yo no peleo con nadie, hermanos. Tiene que ser ya muy grande el tema para que yo digo, bueno, vamos a un debate y lo vamos a hacer público al debate. Y después no se presenta. Los que decían que yo estaba equivocado, nunca nadie me lo demostró. Hasta el día de hoy. Todavía estamos esperando. O no, Bernardo. O no, Emilio. O no, chicos del grupo y los que no están presentes también. Y lo hemos llamado, Nunca vino nadie. Le ofrecimos también debatir en la iglesia. No, nunca vino nadie. Bueno. Pero hermanos, hagamos caso a lo que está escrito en la Biblia. Ustedes son tan preciosos para Cristo Jesús que ustedes no tienen tiempo para andar peleando. Una persona madura tiene que hacer una obra para Cristo. ¿Qué pelear ni qué pelear? Nosotros tenemos que tirar para adelante. Yo tengo una obra elevada que hacer.
No tengo tiempo para perder el tiempo y menos con un siervo infiel o un siervo inútil. ¿Se entiende, hermano, o no? Y ahora, hermano, por eso dice acá en el versículo que sigue, versículo 16 al 18, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y noten lo que dice: Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¡Qué casualidad! Orar en el reavivamiento y la reforma para recibir lluvia. Pero dice, antes de que oren por la lluvia, tienen que portarse bien, como dice acá. No anden peleando, eviten las peleas, eviten las disensiones, eviten las divisiones. Y si un hermano te quiere pelear, tú no le hagas caso, tú sigue y haz tu obra en Cristo Jesús. Que él busque otro con quien pelear, tú no le des el gusto. Hermanos queridos, siguiendo con este tema, vamos a entrar de lleno. Hermanos queridos, vamos a Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 141 y 142. Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 141 y 142. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 141 y 142, dice así. Presten atención, chicos. Aquí entramos ya a lo que es reavivamiento y reforma. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Ustedes no sabían muy bien lo que era reavivamiento y reforma. Bueno, aquí lo dice. Vamos a tener que ser muy humildes y muy piadosos, sin perder el valor y el fervor. Pero dice que esto se va a dar en nuestro medio, o sea que los grupos separatistas acá no entran. El que está fuera de la iglesia no entra acá. Y justamente estaba hablando hoy con uno de los ancianos más respetados de nuestra iglesia, con respecto a ese tema. Y dice así, hermanos, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio, no afuera, en nuestro medio, no afuera de la iglesia, en nuestro medio. Porque los grupos separatistas dicen, no, la iglesia ya no sirve, la iglesia está en apostasía, la iglesia es Babilonia, la iglesia tiene apostasía omega, la iglesia tiene gente que no sirve, la iglesia tiene pastores que no sirven. ¿Qué me importa, hermano? Lo mismo dice que acá se va a dar en nuestro medio, o sea que no hay que irse de la iglesia. Y si yo me apartase de la fe, lo mismo ustedes no tienen por qué irse, tienen que quedarse adentro. Y si tú te apartas de la fe, yo no tengo por qué irme, debo quedarme adentro de la iglesia adventista. O sea que este es un caño para los grupos separatistas. El reavivamiento y la reforma se da en nuestro medio, no en los medios de otros grupos sociales afuera, porque ese es otro medio, otro medio. Aquí la hermana Juárez dice, en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo. ¿De qué se refiere entonces? Descenso del Espíritu Santo. A los que se lo piden, que los padres terrenales, a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, por favor les ruego que presten atención. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. ¿Qué tengo que hacer entonces para recibir el Espíritu Santo? Confesión, hermanos. Humillación, arrepentimiento, oración ferviente.
yo no sabía cómo me tengo que reavivar y reformar. Ahora Dios te lo está mostrando para que sepas. Sigue diciendo, hermanos, solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Mientras la gente esté tan destituida del Espíritu Santo de Dios, y aquí hay instructores bíblicos, noten lo que tienen que pasar para que sus predicaciones tengan efecto. Mientras la gente esté tan destituida del Espíritu Santo de Dios, no puede apreciar la predicación de la palabra. Pero cuando el poder del Espíritu toca su corazón, entonces no quedarán sin efecto los discursos presentados. Guiados por las enseñanzas de la palabra de Dios, con la manifestación de su Espíritu, ejercitando un sano juicio, los que asisten a nuestras reuniones obtendrán una experiencia preciosa y al volver a su hogar estarán preparados para ejercer una influencia saludable. ¿Por qué no hay poder en nuestra iglesia? Porque no tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué se predican sermones y no hay efecto? Porque no se tiene el Espíritu Santo. Entonces las semanas de oración son aburridas. Sigue diciendo, los que fueron portaestandartes antaño sabían lo que era luchar con Dios en oración y disfrutar del derramamiento de su Espíritu. Pero los tales están desapareciendo del escenario. Ya no quedan. ¿Y quiénes surgen para ocupar sus lugares? ¿Cómo es la nueva generación que surge ahora? ¿Está convertida a Dios? ¿Estamos atentos a la obra que se realiza en el santuario celestial o estamos esperando que algún poder apremiante venga a la iglesia antes de que nos despertemos? ¿Esperamos ver que se reavive toda la iglesia? Ese tiempo nunca llegará. O sea que, ¿qué significa? Se van a reavivar la minoría. La mayoría nos abandonará e irá a engrosar las filas de la oposición. Hay personas en la iglesia que no están convertidas. ¿Cómo? ¿Será así? Y claro, los inconversos son los siervos inútiles que golpean al siervo útil. ¿No te ha pasado que viene un siervo inútil y tú quieres ser bueno, tú quieres ser fiel, tú quieres ser cristiano y viene el otro y te golpea con hechos, con palabras, con actitudes? Y bueno, todos soportamos, yo soporto, no, a mí me pasó con varios sujetos dentro de la iglesia que le digo, decile, lo reto un debate tal día en la iglesia. No, decile que lo reto un debate y lo vamos a grabar y lo vamos a subir a internet al debate para que todo el mundo vea. No ha querido, hermanos. No ha querido. Siervo inútil. Porque el que es siervo útil dice, sí, me presento. Y no es necesario debatir, me va a decir. Conversemos bien y razonemos juntos con amor cristiano, ¿o no? Entonces, hermanos, aquí quiero llegar con esto. El siervo inútil se lo conoce por lo que hace. Por eso dice acá, hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. No se van a unir nunca. Y sigue diciendo, hermanos, debemos hacer la obra individualmente. Debemos orar más y hablar menos. Abunda la iniquidad. Y debe enseñarse a la gente que no se satisfaga con una norma de piedad sin el espíritu ni el poder. Si somos asiduos en el escudriñamiento de nuestro corazón, si nos liberamos de nuestros pecados y dejamos de lado nuestras malas tendencias, nuestras almas no se elevarán a la vanidad. Desconfiaremos de nosotros mismos al comprender siempre que nuestra suficiencia es de Dios. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. El siervo inútil de la parábola. ¿A dónde estaba el siervo inútil? ¿Afuera o adentro? Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo.
Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualquiera otro para promover y honrar la causa que representan por su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han mostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. Aquí está diciendo, hermanos, que nuestra más urgente necesidad es un reavivamiento y una reforma. Y te dice clarito cómo: humillación, arrepentimiento, buscar a Dios con todo el corazón, humillarse, llorar, afligirse, ayunar, buscar la unidad de la iglesia y no la desunión. Pero no, hay hermanos que quieren dividir la iglesia porque son seguidores de hombres, o porque él se le da la gana, o porque él quiere. Hermanos, ustedes no tienen que ser seguidores de nadie más que de Cristo. Nunca seguidores de hombre, ni de mí, ni de nadie, solamente de Cristo. Si ustedes me siguen a mí o siguen a otro hombre, están fritos. Todos los hombres fallan. Pronto viene el cumplimiento del versículo 18. Se viene el cumplimiento del versículo 18 de Apocalipsis 3. Pero hermanos, si hay alguna cita más espectacular y más aclarativa que todo lo que vengo leyendo hasta acá, como lo que realmente en forma esencial es el reavivamiento y la reforma, hay una que me llama terriblemente la atención y es la que les voy a leer. Hermanos queridos, en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 344 y 345, para mí es fabuloso cómo lo describe más ahora el reavivamiento y la reforma. Joya de los Testimonios, tomo 3, páginas 344 y 345. Ustedes ya van teniendo una idea cómo tienen que reavivarse y reformarse. Profunda humildad, profunda piedad, profunda humillación, profunda conversión, profunda sinceridad, profundo anhelo, profundo amor, profunda piedad. Algo que hoy por hoy no tenemos. Ustedes no sabían cómo reconocer, es una profunda conversión con todo el corazón. Bueno, ya te mostré cómo es el reavivamiento y la reforma. Ahora, ya te mostré cómo tenemos que reavivarnos y reformarnos. Ahora quieres que te muestre como en una película, en una cita bien cortita. Ya te mostré cómo nos tenemos que reavivar. Ahora te voy a mostrar cómo va a ser en el mundo. ¿Qué va a pasar cuando tú te reavives y te reformes? Esto es impresionante, hermanos. Esto todavía no se ha cumplido lo que te voy a leer. Pronto se va a cumplir. No se ha cumplido todavía. Pero a mí hoy, hermanos, cuando repasaba este tema me dejaba tremendamente asombrado lo que leía. Y dice así: Joya de los Testimonios, tomo 3, páginas 344 y 345. Y aquí está, hermanos, esto ahora te lo describe mundialmente lo que va a pasar. Vivimos en una época especial de la historia de este mundo. Una gran obra debe ser hecha en muy poco tiempo, ¿o no? Y cada creyente debe contribuir personalmente a sostenerla, a esa obra. Dios está pidiendo hombres dispuestos a consagrarse a la obra de salvar almas. Hombres y mujeres, hermanos. ¿Cómo dice de nuevo? Dios está pidiendo hombres dispuestos a consagrarse a la obra de salvar almas. Cuando hacemos la comparación de cita con cita, también llama mujeres. Hemos leído la vez pasada hombres y mujeres. Cuando comencemos a comprender el sacrificio que Cristo realizó para salvar al mundo condenado a perecer, lucharemos poderosamente para salvar almas.
¿Por qué a nadie le importa hacer actividad misionera? Porque no comprenden el sacrificio de Cristo. Los que realmente comprenden el sacrificio de Cristo luchan poderosamente para salvar almas. El que no lucha para salvar almas es porque es un alfinique espiritual. Así de sencillo y así de claro. El que no lucha por predicar a Cristo es un alfinique espiritual. Nunca entendió lo que Cristo hizo por él. ¿O no, María Silvia? María Silvia me contaba la obra misionera que está haciendo en unas materias que les toca enseñar en las escuelas. Y cómo con lo poquito, mediano o mucho que ella hace, ella percibe una cierta respuesta. Lo cual deja entrever que toda obra hecha en favor de las almas da resultado, pero tiene su tiempo, hermanos. Y eso, que no me pongo a contar todo lo que hacen los demás, porque aquí todos hacen actividad misionera. Pero el que no hace actividad misionera es alfinique espiritual porque nunca entendió lo que Cristo hizo por él. Por eso dice así, hermanos, cuando comencemos a comprender el sacrificio que Cristo realizó para salvar al mundo condenado a muerte, lucharemos poderosamente para salvar a las almas. Ojalá que todas las iglesias pudieran ver y comprender el sacrificio infinito de Cristo. Se ve que no lo estamos entendiendo. Y ahora, hermanos queridos, presten atención a lo que viene. Ahora el hermano Juan, después de que escribe esto, tuvo una visión y vio lo que pasaba en el mundo en el reavivamiento y la reforma. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Y el hermano Juan deja en claro que todo es adentro, en nuestro medio, adentro, en el seno. Nada es afuera. Los movimientos separatistas que están en contra de la iglesia, y no dejo de aclarar esto, no quiero dejar de aclarar esto, no tienen nada que ver con la iglesia, que me disculpen, ¿no? Así prediquen en forma similar, no tienen nada que ver con la iglesia. Son otra iglesia. Y por más que ellos se llamen adventistas del séptimo día, a los ojos de Dios no lo son. Porque Dios tiene un pueblo, y dice así: en visiones de la noche pasó delante de mí un gran, noten, un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios. Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. ¿Qué es esto, hermano? Reavivamiento y reforma, y te lo está diciendo en la cara ya, que si no entendemos de esta forma, hermano, entonces a ver, hagamos de cuenta que estamos en jardín de infantes. Vamos a jardín. Primero, ley dominical. La ley dominical, chicos, ¿cómo se le llama la ley dominical también? La marca de la bestia. ¿Cómo se le llama también a la ley dominical cuando comienza? El zarandeo. Segundo, ¿qué viene como consecuencia de eso? Reavivamiento y reforma bajo la administración del Espíritu de Dios, donde ya comienza a haber manifestaciones del Espíritu. Si ahora, hermanos, le hago una pregunta. Si ahora vienen dos ancianos consagrados y oran por algún hermano que está enfermo, ¿se sana o no se sana? Y claro, porque hay manifestación del Espíritu, y yo les podría contar casos. Entonces viene el reavivamiento y la reforma. Tercero, cuando nos reavivamos y reformamos, ¿qué viene entonces, chicos? La lluvia tardía. Cuarto, ¿qué viene entonces? La predicación mundial del Evangelio. Quinto, por ponerle un ejemplo, el fin del tiempo de gracia. Como para que tengamos una idea, hermanos, ¿sí? Entonces aquí te dice que se advertía, cuando se da el reavivamiento y la reforma, se advierte un espíritu de oración como lo hubo antes del día de Pentecostés, que es lluvia temprana.
Entonces, también se va a advertir un espíritu de oración antes de la lluvia tardía. ¿Se va entendiendo, hermanos? Entonces, en el reavivamiento y la reforma es cuando hay oración, espíritu de oración. ¿Y qué oramos? Perdónanos, confesión, arrepentimiento, cambio de vida, consagración, hermanos. ¿Van entendiendo dónde se ubica cada bloque profético? Tiene un orden. Había hermanos que pensaban que la lluvia tardía viene primero. Con todo respeto, no digo en forma graciosa, ya la han dado esa. Ya la conozco esa novela. Pero ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice mensajes? ¿Qué decía la cita que hemos leído recién de Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 141 y 142? ¿Esperamos ver que toda la iglesia se revive? ¿Qué estamos esperando? ¿Que venga un poder que nos impela para que recién nos despertemos? Eso nunca, 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 pero nunca, nunca, pero nunca, 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 dice el hermano Juárez, va a pasar. Los que están esperando que venga eso, van a quedar mirando al sudeste. ¿Se entendió o no se entendió, hermanos? Sí, no, yo tenía hermanos que decían, no, sí, vamos a hacerlo cuando venga la lluvia tardía, ahí sí, ya vamos a hacer. Sí, bueno. Ahí está, la foto de esa persona está en Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 141 y 142. No, momentito, voy a interrumpir porque vamos a leer de vuelta. Mensajes Selectos, tomo 1, me desvío. Noten, hermanitos queridos. Estamos atentos a la obra 142, Mensajes Selectos, tomo 1, página 142. ¿Estamos atentos a la obra que se realiza en el santuario celestial? ¿O estamos esperando que algún poder apremiante venga a la iglesia antes de que nos despertemos? ¿Esperamos ver que se revive toda la iglesia? Ese tiempo nunca llegará. Hay gente que dice, no, yo espero que venga algo que me despierte. Quizá la lluvia tardía, entonces ahí ya estamos todos. Hermanos, si la lluvia tardía viene primero, entonces la recibimos todos, porque todos somos buenitos. Y parecemos buenitos, y nos decimos buenitos, y nos creemos buenitos. Nos miramos todos y yo lo veo a Emilio, qué chico maravilloso. Y lo veo a todos ustedes y son maravillosos. Si la lluvia tardía tendría que caer ahora, supuestamente la tenemos que recibir todos porque no hay nada que pruebe el carácter. Entonces todos tendríamos que ser aprobados. Entonces vuelvo, hermanos, y noten. Dice así, hermanos, se advertía un espíritu de oración, joya de los testimonios, tomo 3, página 345, se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Y noten, por favor, cuando comienza el reavivamiento y la reforma y empezamos a humillarnos y a orar y comienza a haber manifestación del Espíritu de Dios, dice, veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Ahí van a ver cómo María José va a salir con María Silvia o con Bernardo, vamos a salir en grupitos en el reavivamiento y la reforma, centenares y miles de personas por todas las casas, por todas las familias vamos a salir a explicar la palabra de Dios. Pero capaz que ustedes digan, no, pero no nos van a abrir las puertas. Stop. Noten. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. Noten, en todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. ¿Te da aliento o no te da aliento? No es como ahora que salimos y vamos a la siesta y justo sale una señora, la hacemos que se levante y nos corre con el zapato porque encima la hemos despertado que estaba durmiendo la siesta. Aquí no va a pasar así. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. Y noten, el mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones.
Oí las alabanzas y las acciones de gracias. Parecía una reforma análoga a la del año 1844. ¿Cuándo se comienza a iluminar la tierra, hermanos? Acá. O sea que de acá para acá, la tierra parecía iluminada con la influencia divina. Pronto va a pasar esto, hermanos. Pronto va a pasar esto. Y se van a abrir en todas partes las puertas para que podamos predicar. Esto es mensaje de aliento. Y noten esto. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Pero aquí están los otritos, de los cuales le hablaba hace rato. Noten. Sin embargo, algunos rehusaban convertirse. Y ahí les viene a la mente lo que yo les nombré, que la mayoría de ustedes ya lo conocen algunos, pero bueno. Conocemos y a la vez no conocemos el interior de la gente. Y dice así: sin embargo, en este mismo tiempo, cuando se esté dando esto, algunos rehusaban convertirse. Cuando venga el reavivamiento y la reforma, muchos te van a decir en la iglesia: qué fanático que sos, te estás adelantando a los tiempos proféticos, qué alarmista que sos, qué fanático que sos. No es para tanto, che, no es para tanto. Pero qué che ni qué che. Dice así: sin embargo, algunos rehusaban convertirse, no estaban dispuestos a andar en las sendas de Dios, y cuando se hacía un pedido de ofrendas voluntarias para el adelanto de la obra de Dios, se aferraban egoístamente a sus bienes terrenales. El que quiere ser cremoso: no, yo soy de la crema de la iglesia, yo no voy a dar de mis bienes para la obra, tengo que mantener mi casa, mi auto, mi moto, mi estilo de vida. Estas personas avarientas se apartaron de la compañía de los creyentes en ese tiempo. Te dice clarito todo lo que te vengo enseñando hace años, hermanos. ¿Cuándo se apartan? Cuando comienza la ley dominical, viene el zarandeo y viene el reavivamiento y la reforma. O sea que en el tiempo del reavivamiento y la reforma, que también es el tiempo del zarandeo, es cuando muchos apostatan. ¿Por qué? Porque no querrán dejar su estilo de vida cómodo y su estilo de vida superficial y su estilo de vida egoísta y avariento. Dios te está dando a conocer esto, hermano, para que no te dejes engañar, porque pronto va a ocurrir esto. Y para que tú no te apartes cuando venga ese momento. Y para que cuando te digan: hermano, da una monedita para la obra de Dios, tú la des con gozo. Una monedita, o 10 moneditas, o 100 moneditas, o muchas moneditas. Pero describe de manera perfecta a todo el proceso. Yo no sé cómo hay gente que no lo entiende, hermanos. Es impresionante para mí esto, hermanos. Vamos a ver un poquito más, hermanos queridos. Mensajes selectos, tomo 1, páginas 148 y 149. Mensajes selectos, tomo 1, páginas 148 y 149. Por favor, presten atención a esto. Presten atención. En muchos corazones parece haber apenas un hálito de vida espiritual. Esto me entristece mucho. Temo que no se haya mantenido una lucha agresiva contra el mundo, la carne y el demonio. Debido a un cristianismo medio muerto, ¿continuaremos alentando el egoísta y codicioso espíritu del mundo, compartiendo su impiedad y favoreciendo su falsedad? No. Por la gracia de Dios, seamos constantes en los principios de la verdad, manteniendo firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Hemos de ser no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
Uno es vuestro Maestro, el Cristo. A Él hemos de mirar, de Él hemos de recibir nuestra sabiduría. Por su gracia hemos de preservar nuestra integridad, permaneciendo delante de Dios en humildad y contrición, representándolo ante el mundo. Ha habido gran demanda de sermones en nuestras iglesias. Los miembros han dependido de las declamaciones del púlpito en vez de depender del Espíritu Santo. No habiendo sido demandados y no habiendo sido usados, los dones espirituales que le fueron concedidos han menguado hasta ser débiles. Si los ministros avanzaran en nuevos campos, los miembros se verían obligados a llevar responsabilidades y sus facultades aumentarían al ser usadas. Saben que los que sirven a Dios se les aumentan sus capacidades y llegan a crecer tremendamente. Los que no usan es como que se empequeñecen cada vez más. Contra los ministros y los miembros de Dios presentan graves acusaciones de debilidad. Perdón, hermanos, dice así: contra los ministros y los miembros, Dios presenta graves acusaciones de debilidad espiritual cuando dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, etcétera, 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 me he enriquecido, etcétera, etcétera. Dios demanda un reavivamiento. Y lo cita el versículo 18 acá. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas hecho rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio. Y noten lo que la misma hermana Juárez dice: Dios demanda un reavivamiento y una reforma espirituales. Y cita Apocalipsis 3:18. A menos que suceda esto, los que son tibios serán cada vez más detestables para el Señor, hasta que Él rehúse reconocerlos como sus hijos. Cada vez los va a detestar más el Señor. A menos que suceda esto, los que son tibios serán cada vez más detestables para el Señor, hasta que Él rehúse, hermanos, rehúse reconocerlos como sus hijos. Deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la ministración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. O sea, ¿qué significa reavivamiento? En síntesis, conversión. Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra señalada y deben entremezclarse al hacer su obra. Reavivamiento significa conversión y reforma significa sacarse el formalismo que tenemos ahora y las estructuras que no sirven para nada, que son las que nos hemos creado nosotros. Reavivamiento, conversión profunda. Reforma, sacarse ese formalismo hipócrita que tenemos y trabajar con todo el corazón para Dios. Las dos cosas deben ir unidas. Se nos está explicando bien todo esto, hermanos. Se nos está explicando bien. No hay manera de decir yo no entiendo o no comprendí o no entendí esto. Conversión profunda y servicio profundo sin formalismos fríos que no sirven para nada. ¿Se han dado cuenta cómo nos estamos metiendo más en el tema del reavivamiento y la reforma
y ahora ustedes están entendiendo bien clarito lo que es para Dios el reavivamiento y la reforma. Nadie puede decir, ay, yo no sé lo que es el reavivamiento y la reforma, no sé cuándo se da y no sé cómo será, no sé qué se hará y no sé cómo tengo que experimentarlo. Nadie le puede decir eso porque Dios te lo muestra claramente. Pronto se va a cumplir eso, hermanos. Falta muy poco para que se cumpla eso. Y se cansa de decir la Biblia que muchos en ese tiempo no querrán arrepentirse. Entonces Dios te lo muestra para que tú no quedes encuadrado en esos que no se querrán arrepentir y convertir plenamente a Dios. Por eso, hermanos, el evento de los últimos días, lo habíamos leído, creo que no lo traje el libro, creo que no lo traje, aquí creo que me lo pasan, muchas gracias, o no sé si tengo el mío ahí en la mochila, si se pueden fijar, porque ahí lo tengo marcado, vamos viendo acá, en la página 211 y 212 creo que no lo traje, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aquí no lo tengo marcado, pero hay una cita de eventos de los últimos días, página 211 y 212. ¿Bueno, tenés tapadura? No lo tengo acá. No, la tapadura, digo. Sí. Ah, no, porque ella tiene referencia, ¿no? Sí, pero lo mismo no me ubico. Más o menos, ¿qué dice? Habla de la secuencia esta, ¿no? La secuencia esa que tenemos ahí. Pero ya les voy a decir, justo me lo olvidé al librito. Bien. Bien, no importa, hermanos, lo vamos a leer la próxima clase, no importa. Pero si querés andar siguiendo el tema, yo voy a tratar de buscar. Bueno, por favor, el tema es el siguiente. Leemos Comentario Bíblico Adventista, tomen nota por favor, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, páginas 995, y aquí viene lo que yo les quería decir, hermanos, para ir cerrando este estudio. En Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 995, dice algo interesante. ¿Se acuerdan del dibujito? Cuando viene la ley dominical, viene esto, hermano. Crece el mensaje del tercer ángel. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Hasta convertirse en fuerte pregón. Entonces, en Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 995, dice lo siguiente. Presten atención a esto. Al acercarse los miembros del cuerpo de Cristo al periodo de su último conflicto, el tiempo de angustia de Jacob, o sea, el fin, no se confundan con esa frase porque hay muchos que se confunden. O sea, al acercarse al fin, al tiempo de fin, crecerán en Cristo. Nosotros vamos a crecer y el mensaje del tercer ángel va a crecer. Al acercarse los miembros del cuerpo de Cristo al periodo de su último conflicto, el tiempo de angustia de Jacob, crecerán en Cristo y participarán abundantemente de su espíritu. Cuando sea proclamado el tercer mensaje,
crecerá. Ahora dice que crece el mensaje. Crecerá el mensaje hasta convertirse en un fuerte clamor. Y a medida que la obra final sea acompañada por gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. Y noten, la lluvia tardía es la que los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. Sus rostros brillarán con la gloria de la luz que acompaña al tercer ángel. Entonces queda claro, hermanos, todo lo que yo les venía diciendo cuando yo decía que en la ley dominical crece, hermanos, aquí crece el mensaje del tercer ángel hasta convertirse en el fuerte clamor de Apocalipsis capítulo 18. Hugo, Sí. puede ser, esta la cita dice cuando realmente se desate sobre nosotros la tormenta. Muy bien, muy bien, muy bien. Le damos gracias al hermano Bernardo que nos saca de la curva acá. Ahora, ¿a dónde estaban? Ahí está, bien, disculpen que yo soy corto de vista. Ahí está, le damos gracias al hermano Bernardo Juárez. En la tapa flexible de eventos de los últimos días sería la página 118. En la tapa dura, página 211 y 212. Y noten, hermanos, cuando realmente se desate sobre nosotros la tormenta de la persecución, ¿qué era eso? La ley dominical. Porque dice cuando realmente no está hablando, como decía un hermano, no, que allá en Irán hay un perseguido, en Arabia han matado a un hermano, ¿dónde más era? En la India pueden matar a otro hermano. Esos son muertes, gente que muere por Cristo a lo largo de toda la historia, muertes ocasionales. Pero aquí dice, cuando realmente se desate sobre nosotros la tormenta de la persecución, entonces, dice, entonces, y no antes, entonces, no antes. ¿Queda claro? No antes, porque hay gente que cree que ahora, hermanos, ahora se está expandiendo el mensaje a todo el mundo, pero no está creciendo. Expansión no necesariamente significa crecimiento. Construir iglesias no necesariamente significa crecimiento. Aumento de miembros de iglesia no significa crecimiento espiritual. ¿Cuánta gente se bautiza, hermanos, y entra por una puerta y después al mes sale por la puerta de atrás? O los bautizan sin estar verdaderamente convertidos. Entonces, fíjense en esto. Cuando realmente se desate sobre nosotros la tormenta de la persecución, entonces el mensaje del tercer ángel crecerá y se convertirá en un fuerte clamor y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. ¿Más claro? Imposible. Entonces, hermanos, ¿cuándo crece? ¿Cuándo va a crecer el mensaje? ¿Cuándo vamos a crecer en Cristo nosotros? ¿Cuándo va a crecer el mensaje? Cuando realmente se desate la persecución sobre nosotros. Y quiero aclarar algo que incluso teólogos no entienden. Y hay teólogos que dicen así, entonces tenemos que esperar que venga la ley dominical para convertirnos. No, hermano, no podemos hablar así. Hay teólogos que nos critican y dicen, entonces hay que esperar que venga la ley dominical para que recién seamos verdaderos cristianos. No, hermanos, porque ya nos hemos cansado de decir que ahora, ¿qué tenemos que preocuparnos por hacer? Tenemos que ir orando por el reavivamiento y la reforma. Ya hay que ir orando desde ya por el reavivamiento y la reforma. Pero ¿qué se tiene que producir ahora en nosotros para que descienda la lluvia tardía? El efecto de la lluvia temprana. Yo ahora me estoy preparando, hermanos, para que la lluvia temprana haga su efecto. Así después, cuando venga la lluvia tardía, yo ya esté listo. Por eso decía acá, al acercarse los miembros del cuerpo de Cristo al periodo de su último conflicto, el tiempo de angustia de Jacob, crecerán en Cristo y participarán abundantemente de su espíritu.
cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor. Y a medida que la obra final sea acompañada por gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. La lluvia tardía es la que los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. Sus rostros brillarán con la gloria de la luz que acompaña al tercer ángel. Explico algo porque muchos no van a entender esto. Cuando se da la ley dominical o marca de la bestia o comienzo del zarandeo, comenzamos a orar más por el reavivamiento y la reforma. Comenzamos a orar. Entonces acá estamos en oración, ¿se acuerdan? Y estamos orando y vamos recibiendo más y más y más del Espíritu. Vamos recibiendo. Y aquí es donde estamos creciendo, noten. Vamos creciendo nosotros y va creciendo el mensaje del tercer ángel. Y vamos creciendo, crecemos nosotros, crece el mensaje. Crecemos nosotros, crece el mensaje. Entonces vamos creciendo y dice que ahí desciende la lluvia tardía. Y dice, la lluvia tardía es la que los revive y fortalece. Y alguien puede decir, no, pero entonces el reavivamiento es cuando viene la lluvia tardía, porque dice que la lluvia tardía... No, pero sí te está explicando bien que desde que empezamos a orar ya hay influencia del Espíritu Santo que va creciendo. Y quedamos reavivados y fortalecidos. Por eso es que cuando, hermano, ya venga el fin del tiempo de gracia, no hay problema porque quedamos reavivados y fortalecidos para pasar por el tiempo de angustia, hermanos. ¿Yo? Sí. Hay un evento de los últimos días, también no me acuerdo dónde está la cita, que habla también, dice que los que predican el mensaje del tercer ángel son los que van a recibir la lluvia tardía, también dice. Muy bien, dice dentro de los últimos días que solo los que están predicando a Cristo y la verdad presente y el mensaje del tercer ángel y el mensaje a la Odisea son los que van a recibir la lluvia tardía. Entonces, hermanos, aquí les leo una cita que es muy interesante lo que dice acá, ¿no? En Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, también la página 995, esta es la última cita que leo, y ya los dejo tranquilos. La hermana Juez dice así: no tengo un tiempo específico del cual hablar cuando sucederá el derramamiento del Espíritu Santo. O sea que los hermanos que ponen fecha para el derramamiento del Espíritu Santo ¿están bien? No, están loquitos. No tengo un tiempo específico del cual hablar cuando suceda el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el ángel poderoso descienda del cielo y se una con el tercer ángel en la terminación de la obra para este mundo. Mi mensaje es que nuestra única seguridad radica en estar listos para el refrigerio celestial, teniendo nuestras lámparas preparadas y ardiendo. ¿Te gustó o no te gustó? O sea que esos hermanos que nos critican dicen, que hay que esperar la ley dominical para recibir. No, ya dice que tenemos que tener nuestras lámparas ardiendo con aceite. O sea, obedeciendo y sirviendo a Dios. Pero le hago una pregunta, hermanos. Por más que yo ahora obedezco y sirvo a Dios y estoy predicando el mensaje, y yo por ahí lo veo al pastor Bullón, a otros maravillosos pastores que son más consagrados y más espirituales que yo, y no tienen lluvia tardía. ¿Cuántos Mark Finley? ¿Cuántos pastores extraordinarios? Y los veo que tienen mucho del Espíritu de Dios, ¿o no? Y yo le hago una pregunta: ¿tienen la potencia del Espíritu de Dios? No. ¿Por qué, hermanos? Porque no es el tiempo todavía. Bueno, fíjate, el presidente de la Asociación General, Ted Wilson, él está predicando muchísimo sobre todo reavivamiento y reforma, está dando, mensajes fuertes a los pastores por el tema de la ley dominical. Es más, me ha pasado a mí un sermón, un CD con un sermón que está espectacular. El pastor Ted Wilson, maravilloso pastor, el papá nuestro, podríamos decir, el jefe de la Iglesia Adventista a nivel mundial, está dando unos maravillosos mensajes de reavivamiento y reforma. Y él tiene Espíritu de Dios y se ve el Espíritu de Dios en él, pero ¿por qué no hay potencia todavía?
Porque no es el tiempo de que crezca hasta convertirse en fuerte clamor. Tiene un proceso, tiene un tiempo. Por eso cuando los hermanos dicen, hagamos una semana de oración así, recibamos ya la lluvia tardía, no van a recibir nada, porque todo tiene su justo tiempo. Lo que sí tenemos que hacer ahora es recibir todo el espíritu de la lluvia temprana, todo el espíritu de la lluvia temprana y estar preparados para la lluvia tardía, como dice acá. Noten lo que dice la hermana Juárez, está hecho para chiquitos, hermanos. A ver, volvemos al jardín de infantes y dice, mi mensaje es que nuestra única seguridad radica en estar listos para el refrigerio celestial, teniendo nuestras lámparas preparadas y ardiendo. Entonces, ¿cómo dicen que no tenemos que prepararnos? ¿Cómo? Yo nunca dije que no tenemos que prepararnos. Lo que yo estoy diciendo es que cada cosa tiene su tiempo. Ahora es el tiempo del efecto de la lluvia temprana. Después vendrá el tiempo del reavivamiento y la reforma y de la lluvia tardía. Entonces hay hermanos que no leen y no entienden, hermanos. Así que para hablar hay que saber primero, antes de no hablar cosas que no son. Yo voy a dejar acá esta clase, la voy a dejar acá, hermanos, pero vayamos meditando durante esta semana, porque esto es un estudio que más que ser doctrinal es espiritual, y Dios quiere que nosotros, hermanos queridos, tomemos conciencia de estas cosas, para que cuando llegue ese tiempo no quedemos afuera. ¿Qué les parece, hermanos, si para terminar nos ponemos de rodillas y hacemos una oración? Padre Santo que estás en el cielo, humildemente, Señor, te queremos orar porque nos damos cuenta que somos muy defectuosos, Padre. Nos damos cuenta, Señor, de que necesitamos tremendamente de ti. Tenemos muchos defectos de carácter. Te queremos pedir, por favor, que perdones nuestros pecados y que bendigas, sobre todo que bendigas, Padre, a los miles de hermanos que nos están escuchando en todo el mundo. Toca el corazón de ellos para que también estén preparados y para que realmente, Señor, puedan recibir la maravillosa lluvia tardía, Señor. Perdónanos nuestros pecados y no permitas que nos apartemos justo ahora en estos tiempos tan importantes que estamos viviendo. Te lo pedimos todo en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.